Muy buenas noches para todos mis hermanos. Quiero saludar a todos los que se encuentran en sus casas, a cada uno de los padres, las mamitas. También quiero darle un cordial saludo a los niños de la escuela dominical, a todos ellos que se encuentran en sus hogares y los que estén escuchando en sus casas. En el día de hoy, para dar inicio a esta enseñanza, quiero que vayamos al libro de Lucas capítulo 12, y voy a pedirle el favor a todo el que esté escuchando, si usted tiene una Biblia, por favor utilícela, léala, no solo se conforme con lo que yo vaya a decir o a leer, sino que tenga la Biblia en su mano para que pueda ver todo lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Vamos a estar en Lucas capítulo 12 y vamos a ir al versículo 13, que dice de la siguiente manera: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos al inicio. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu fidelidad. En esta enseñanza tú seas glorificado, tu nombre sea exaltado, Señor, que nosotros, Señor, entendamos y nos humillemos ante tu presencia, Señor, reconociendo nuestra vida, nuestro pecado, lo que debemos cambiar. Señor, transfórmanos a través del poder de tu santa palabra, Señor, y enséñanos lo que tú quieres en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque por estos medios tecnológicos podemos seguir propagando el mensaje de tu palabra, Señor, de tu evangelio. Ayúdanos a estar atentos, Señor, quita cualquier distracción, Señor, y danos sabiduría para entender el mensaje de esta noche. Te damos gloria y honra a ti en el nombre de Cristo Jesús, por la guía del Espíritu Santo hemos orado. Amén. A través de los versículos que acabamos de leer, mis hermanos, quiero decirle unas cosas para introducir. Según los estudios realizados por el Ministerio de Salud, específicamente la salud mental, aquí en Colombia el 23% de la población sufre de estrés. Eso es más o menos una cifra de 9 millones de personas. También el 40% de la población activa laboralmente sufren dificultades de salud mental causadas por este fenómeno. El 19% de las personas alrededor del mundo llegan tarde al trabajo. Es común ver gente que llega sin desayunar o incluso llega desayunando a sus trabajos. Es común también ver en los medios de transporte a mujeres que se están maquillando, se están arreglando mientras llegan. Y la mayoría de gente también confiesa y manifiesta que tiene afanes y apuros en su vida diaria. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? ¿Y por qué leímos de los versículos 13 al 21? Porque esta es la mejor manera de introducir lo que vamos a hablar en esta noche, que se encuentra de los versículos 22 al 31. En el versículo 22 dice: Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Así vamos a empezar con el mensaje, mis hermanos, el cual he titulado: Un creyente en medio de un mundo preocupado. Un creyente en medio de un mundo preocupado. Dice el versículo 22, no os afanéis por vuestra vida. Vemos que está refiriéndose el Señor Jesús a sus discípulos, y además de esto es la continuidad de lo que se viene tratando en esta parábola del rico insensato. Entonces termina la parábola del rico insensato y el Señor Jesús dice, bueno, por lo tanto, y va a ampliar el significado y la aplicación y la enseñanza que quiere dar con estos versículos anteriores. Es curioso porque esta sección también se encuentra en el Sermón del Monte, y si usted va a Mateo capítulo 6,
en el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces vemos un contexto similar porque en el versículo 25 empieza también el afán y la ansiedad. El contexto entonces de los dos tiene que ver con, bueno, economía, dinero, lo que busca el hombre en servir a la riqueza. Entonces, de esta manera, volviendo a Lucas 12, vamos a empezar con el punto número 1, que es, ¿debo afanarme por mi vida? Como creyente, ¿debo afanarme por mi vida? Lo primero que hay que aclarar, mis hermanos, es ¿qué es afanarse? ¿Qué es afanarse? ¿Qué es esto? Quiero decirle, mi hermano, que el afanarse es muy contrario ¿a qué? Al ser diligente, al ser proactivo. Esas son ideas que no van relacionadas. ¿Sí? Ahora, algo que usted puede ver, mi hermano, es lo siguiente. El afán es un factor que no se encuentra en el carácter de Dios ni en su personalidad. ¿Por qué pasa esto, mi hermano? Bueno, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y por lo tanto el Señor no se afana ni se preocupa. Esta palabra afanarse se puede traducir también como preocuparse. Y no vemos señales de esto en el Señor, ni en Dios. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Alrededor de la historia bíblica, muchas personas han tenido que esperar bastante tiempo. Podemos ver a Abraham, que esperó 25 años a que naciera Isaac. Isaac del mismo modo esperó 20 años para que Jacob y Esaú nacieran. Podemos ver a José, que pasó 13 años en Egipto y probablemente 2 en la cárcel antes de subir como segundo al mando en Egipto. El pueblo de Israel permaneció 430 años allí esclavizado antes de salir. Un ejemplo que podemos ver en el Nuevo Testamento es el Señor Jesús y Lázaro, que supuestamente había llegado tarde, pero pues esto no fue así, tenía un propósito. Y finalmente tenemos el ejemplo que da Pedro, que dice, Dios no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza. Entonces vemos que el afán no es algo que podemos ver en la persona de Dios y como hijos de Él debemos acercarnos, debemos hacer de la misma manera. Dice el versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. En el Sermón del Monte de Mateo se puede ver allí que es una pregunta, pero aquí ya se está afirmando. En otras palabras, mi hermano, ¿de qué sirve la comida si el cuerpo está muerto y de qué sirve el vestido si no hay un cuerpo para vestir? Entonces, la idea que está dando el Señor es el valor que tiene la persona como tal. Dice el versículo 24, considerad los cuervos. Y vamos a detenernos allí. En Mateo, que es el paralelo de en el otro evangelio, podemos ver allí que dice las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, pero aquí dice los cuervos. Ahora, hay una razón para eso, mi hermano, y es la siguiente. Mateo tenía una audiencia principalmente judía, y para los judíos, si usted ve en Levítico capítulo 11, se lo voy a leer yo, versículo 13, y de las aves estas tendréis abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, y todo cuervo según su especie. Entonces, ¿por qué Mateo no utiliza el término del cuervo? Simplemente porque para los judíos este era un animal que era impuro. Mientras que aquí, en Lucas, para las personas que eran gentiles, las que recibían el mensaje, pues en este caso para ellos era un simple animal que necesitaba alimentarse. Entonces, el sentido de esto es que las aves o el cuervo no siembra ni ciega, no tiene la capacidad de producir su alimento ni de guardarlo, porque ahí dice que ni tiene despensa ni granero, sin embargo, pues Dios les alimenta como dice el versículo. Y viene allí una pregunta, la primera de las 4 que se tratan aquí. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Mi hermano, hay algo que entender. Desde el principio de la creación, el hombre ha dominado sobre la criatura. El Señor puso a nuestra responsabilidad los animales y aún así podemos ver en los animales el sustento que provee nuestro Señor y nosotros que estamos hechos a la imagen de Dios, que tenemos la capacidad de decidir, que tenemos la capacidad de pensar, de hacer muchas cosas, de tener voluntad, sentimientos.
Mi hermano, eso nos hace seres en cierta manera diferentes, especiales en cuanto a la creación. De esta manera, mi hermano, lo que Jesús está diciéndonos aquí es el valor que usted y yo tenemos. Si usted ve, mi hermano, aquí el Señor está comparando con las aves y posteriormente va a mostrar muchas cosas más, pero el sentido de esto, mi hermano, es que usted y yo valemos y muchas veces no nos damos cuenta del sustento de Dios. ¿Por qué entonces, por qué razón un creyente no debe estar afanado? Mi hermano, porque usted debe tener la confianza en Dios. Es así de sencillo. Dice el versículo 25 que amplía de una mejor manera lo que estamos tratando y es el punto número 2. Dice, ¿qué gano yo con afanarme? ¿Qué gano yo con afanarme? Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Este término de aquí, estatura, pues usted lo puede relacionar con crecer, pero en realidad se refiere al tiempo, a años, a edad. Ahora, de cualquier modo, digamos, si yo traduzco el versículo de la siguiente manera, ¿y quién de vosotros por más de que se afane o podrá con afanarse añadir a su vida un poco de tiempo? De los dos da el mismo sentido, el mismo significado. Por más de que me afane, ni puedo añadir estatura a mi vida, ni tampoco puedo añadir tiempo. Entonces, el sentido está claro. No gano nada con afanarme. Dice el versículo 26, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Se lo digo en otras palabras. Si por más que me afane no puedo lograr algo pequeño, ¿para qué debo afanarme por lo demás? Le pongo un ejemplo. Si usted no puede levantar una piedra de 20 kilogramos, ¿para qué va a esforzarse por levantar una de 50? Entonces, no hay sentido en esto. El afán no tiene sentido en los propósitos de Dios porque Él hace todo a su tiempo y Él lo hace perfecto. Debemos reconocer que como personas, en nuestra mente, en nuestra conciencia, estamos sujetos al tiempo. Queremos todo rápido, queremos que las cosas nos salgan bien, pero Dios es atemporal, Él es eterno, Él tiene propósitos, Él ve un panorama más amplio que el de nosotros. Y esta sección que vamos a ver aquí nos va a dar la clave de qué debo hacer yo entonces para entender los propósitos de Dios en mi vida. Luego dice el versículo 27, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Los lirios tienen un uso bíblico amplio en la Biblia. Pueden referirse incluso a la flor de loto, que es muy hermosa, que se daba en ese tiempo en las regiones de Egipto, y también puede asimilarse con las flores silvestres que se daban en la región de Palestina y Canaán y la tierra de Israel. Lo más seguro es que, de acuerdo a lo que los discípulos están recibiendo el mensaje, pues ellos asimilaban este tipo de flores que tienen mucho detalle. Estoy seguro que si usted busca estas flores en internet, en cualquier método de búsqueda, usted podrá ver que son hermosas, diferentes colores, mucho detalle. Y dice el versículo después de la coma, no trabajan ni hilan. Hilar es coger varias hebras y torcerlas para formar hilos y luego tejer. Dice que ni aun Salomón, con todo su estatus, gloria, poder, majestad, siendo el rey, pudo vestirse como uno de ellos. Quiero darle un dato y es, la mayoría de gente que es artista, confeccionista, en la moda, en todo lo que es el vestir y estas cosas, generalmente sí tienen mucho conocimiento, intentan las mejores combinaciones, pero qué mejor arquitecto que el Señor. Y le aseguro, mi hermano, que muchas de las combinaciones de los colores que se encuentran en la moda de hoy, en las pinturas, en el arte, son contrastes que se ven en la creación hoy en día. La mayoría de gente asimila los colores de la creación con lo que usted y yo vemos como algo hermoso, algo bonito. Por eso el Señor está mostrando aquí, ni aun Salomón puede vestirse como ellos. Y el versículo 28 dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros,
hombres de poca fe. Esta afirmación que hace el Señor Jesús no solo la hace aquí, hay varios eventos, varias circunstancias en las cuales el Señor pronuncia esta frase a sus discípulos. Podemos ver frases en Mateo 8:26, Mateo 4:31, 16:8, 17:20. Usted puede acordarse del evento con Pedro. También hay un evento donde se habla de la levadura de los fariseos. Y el sentido que siempre usa el de poca fe no manifiesta una incredulidad directa, sino que la fe en Jesucristo no era la suficiente. Después de ver tantas cosas que el Señor había hecho, aún así, con lo que veían, ni siquiera creían. Es increíble, hermano. Sale a la calle, aún así en estos días usted puede ver el cielo azul, usted sigue viendo el sol, usted sigue viendo aves y los árboles y todo continúa bien y sustenta, pero mi hermano, parece que usted en que Dios sustenta su creación, como dice la palabra, que todas las cosas en él subsisten, y aún así somos ignorantes a esto y pensamos que nuestras vidas, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Qué ocurrirá con ellas? ¿Acaso la fidelidad se ve reflejada en algo tan ave, una flor, comparado con la creación que Dios ha hecho a su imagen, que somos nosotros los hombres? Entonces, hermano, no solo un hombre incrédulo, sino un hombre que confía en Cristo. Quiero leerle algo para que usted pueda tener en cuenta, y es una fábula que es muy conocida para nosotros, que es la fábula de la pobre viejecita. Y voy a leerle una sección. Dice: esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpatín, descalcita por el suelo andaría infeliz. ¿A qué voy con esto, mi hermano? Muchas veces ignoramos y no valoramos lo que tenemos y lo que nos rodea, mis hermanos. Generalmente, si usted relaciona con lo que Jesús viene hablando de la parábola acerca de este rico e insensato, mi hermano, la gente está buscando eso, pero usted y yo no nos damos cuenta que el Señor ha sido fiel con nosotros. Y estoy seguro que alrededor de cualquier época, hermano, no por hablarle en este tiempo, sino que siempre la naturaleza de Dios es la fidelidad. Si vamos al libro de Timoteo, dice que Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Entonces, el Señor Jesucristo está mostrándole a sus discípulos que la seguridad no está ni en el comer ni en el vestir. Y esto lo vamos a ver en el versículo 29, leámoslo. Dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esa palabra preocupéis ahí significa buscar o perseguir. Entonces, no persiga el comer ni el beber. No quiero que malinterprete esto, mi hermano. Esto no significa que usted deba sentarse a su mesa y esperar a que el plato de comida llegue allí, o que usted salga del baño y en su habitación encuentre prendas nuevas para ponerse. No, mi hermano, el tener un equilibrio bíblico en este aspecto lo podemos ver mucho en que hay que trabajar y que el Señor sustenta por medio del trabajo. Podemos ver que el siervo Pablo, en la iglesia de Tesalónica, él daba el ejemplo de trabajar para que ellos trabajaran. Y ahí es donde está el conocido versículo que el que no trabaja, pues que no coma. Y el medio que Dios utiliza para proveernos es el trabajo. Es el trabajo. Los siervos de Dios, los misioneros, los pastores también trabajan, hermano, y estoy seguro y le puedo confirmar que es el trabajo más difícil que hay. Entonces también son sustentados. Si usted se da cuenta, mi hermano, en los versículos 24 y en los versículos 28 hay una clave especial para entender esto. Dice el versículo 24, lo volvemos a leer: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Estas aves se alimentan día a día. Ahora, en el versículo 28, ¿qué dice? Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno,
¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vemos que esta cantidad de belleza, de detalle, se puede echar a perder en un solo día. Mi hermano, está hablando de un día, no está hablando de un tiempo prolongado. La provisión de Dios es diaria. Por eso la oración de los discípulos allí en el libro de Mateo: danos hoy nuestro pan de cada día. No de un mes, de una semana, de un año. No, mi hermano. La provisión de Dios es diaria. No veo aquí en el texto algo extravagante, algo wow, así súper grande. No, mi hermano, Dios da lo suficiente en el tiempo indicado. Porque Él quiere dependencia. Dependencia del creyente hacia Él. Que no persiga el beber ni el comer, sino que persiga a Cristo. El versículo 30 dice lo siguiente: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí la palabra sí aparece como buscar. Entonces, el creyente no busca esto, pero el afán del mundo sí es este tipo de cosas. El acumular, el tener, el querer estar seguro. ¿Usted por qué cree, hermano, que la mayoría de empresas que son aseguradoras dan mucho dinero? Porque la gente quiere asegurar todo. ¿Por qué mete su dinero en una cuenta bancaria? Porque quiere tener su dinero seguro. ¿Por qué usted paga una EPS? Porque quiere tener su salud segura. Si usted paga el seguro de su auto es porque quiere proteger su auto en caso de algún accidente. Entonces, la seguridad en el hombre está arraigada. Él quiere estar bien, él quiere proteger a su familia, el sentido de supervivencia, hermano. Y esto es algo que en un creyente debe estar centralizado en Cristo. La dependencia debe ser del Señor y no de los aspectos que me rodean. Hermano, mire, con el ejemplo que hay y lo que está pasando hoy en día, usted se puede dar cuenta que con algo tan mínimo, su seguridad y la mía han sido derrumbadas de un momento a otro. Muchos han perdido sus trabajos, muchos han perdido su economía, muchos han ido a la quiebra. Pero, mi hermano, usted y yo como creyentes debemos tener una seguridad en Dios. Acordémonos de Job, un hombre que tenía muchas cosas, pero de un día a otro lo perdió todo. Sin embargo, su fidelidad siguió en el Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos tener en cuenta, mi hermano. No solo por el tiempo que vivimos, hermano, esto es de toda la vida. Estemos bien, estemos mal, usted no puede confiarse de la seguridad que le den las cosas, que le den las personas, que le dé el dinero. Vemos entonces una respuesta a lo que está tratando esta parábola del rico insensato, en donde podemos ver que en eso no hay sentido. El versículo 31, mi hermano, dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El versículo que está en Mateo es el que más conocemos, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Y mi hermano, aunque no crea, en el versículo 31 es donde se encuentra la clave y donde se encuentra la enseñanza más amplia. Más amplia. Por más de que intenté resumir de los versículos 22 al 30, en el 31 es donde está lo más grande, mi hermano. El reino de Dios. Muchas veces hemos pasado por alto. Estoy seguro que este versículo usted lo conoce, lo ha escuchado, ya se lo han enseñado. Pero a veces pasamos por alto qué es buscar el reino de Dios. En realidad, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo encuentro? El reino de Dios, mi hermano, tenemos que relacionarlo con el gobierno de Dios sobre el mundo de una manera soberana, pero principalmente sobre el creyente. Significa que el reino de Dios es conformado por ¿quiénes? Por usted y yo, que somos creyentes, lo que sería la iglesia. La iglesia conforma el reino de Dios. Y en cuanto al pasaje de Mateo que dice, y su justicia, bueno, habla de la justificación, en ese caso, de la salvación. Entonces, buscar el reino de Dios es buscar la salvación. Si usted ya es salvo y si usted ya tiene el privilegio por la gracia y misericordia del Señor, de que cuando muera va al cielo, mi hermano, entonces usted debe disfrutar de la salvación que ya ha obtenido por la gracia del Señor. Usted debe encontrar el verdadero reposo que hay en la salvación. Esa es la clave, mi hermano. Y el reino de Dios se trata alrededor de toda la Biblia. Sabemos que el tema principal es Cristo, pero usted puede ver, digamos, en el Antiguo Testamento, la manera de mostrar el reino de Dios fue el pacto.
hecho con Abraham, con los patriarcas. En el Nuevo Testamento, la revelación del reino de Dios fue Jesucristo. Él dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesucristo vino a la tierra y en nuestros tiempos de hoy, el reino de Dios se refleja a través de la iglesia. Mis hermanos, entonces, si acá dice, busque el reino de Dios, ¿cómo hago yo eso? Estoy seguro que en su mente puede pasar, sí, leer la palabra, claro que sí, mi hermano, el orar, claro que sí, mi hermano, pero me gustaría darle unas pequeñas pautas en esta noche a través de la lectura bíblica para que usted y yo podamos obtener ciertos principios, para que usted pueda buscar el reino de Dios y cómo puede hacerlo. Entonces, la primera es estar dispuesto a permanecer en la fe. Vamos a Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. Y aquí vamos a ver una sección donde Pablo es apedreado. Y dice el 19, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de entremos en el reino de Dios. Entonces, teniendo ya un concepto del reino de Dios, de que el creyente pertenece a él por medio de la fe y que es enfocado hacia la salvación, mi hermano, usted y yo debemos permanecer en la fe cuando buscamos el reino de Dios. No sirve de nada, mi hermano, que yo intente buscar el reino de Dios si ni siquiera creo en el reino de Dios. Entonces, no tiene un sentido, no tiene lógica, mi hermano. Usted y yo debemos acercarnos con fe a Jesucristo. Y precisamente eso es lo que está tratando el pasaje allí en Lucas. Hombres de poca fe. ¿Por qué no buscamos el reino de Dios? Porque somos hombres de poca fe. La fe solo se puede fortalecer, mi hermano, en la comunión con Dios, en la relación que hay diaria con la palabra. Así como el alimento es diario, así como usted se viste a diario, mi hermano, la palabra es diaria. Versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Habían creído. Mi hermano, es necesario que cuando usted tenga la intención y el ánimo de buscar el reino de Dios, permanezca en la fe. Tiene que permanecer en la fe. El permanecer es el acto de estar firme, arraigado, hermano, y eso no viene de usted. Eso viene de la palabra y de Cristo, mi hermano. El amor produce estas cosas. ¿Por qué, mi hermano? Usted acaba de ver que Pablo fue apedreado y arrastrado y aún así al otro día salió y siguió con su labor predicando el evangelio. Porque solo la fe puede producir estas acciones, mi hermano. Lógicamente un ser humano le diría, ¿usted para qué sigue en eso? Mire lo que le pasó. Pero mi hermano, la fe debe estar arraigada en nuestros corazones. El segundo paso o principio que le quiero dar, mi hermano, está en Romanos 14. Romanos capítulo 14. Y vamos a ver el versículo 15 para tener un poco de contexto. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mi hermano, lo segundo que usted y yo necesitamos para acercarnos al reino de Dios de manera verdadera es entender la palabra de Dios como es y no tener actitudes legalistas. ¿Por qué le digo esto? En el capítulo 14 se está tratando de los débiles en la fe,
que si come o no come, que si la ley o no la ley. Entonces, para no ser de tropiezo, Pablo trata este capítulo referente a este aspecto. Y él le dice, pero es que el evangelio, el reino de Dios, no se trata en la comida y en la bebida, sino que es justicia, es paz en el Espíritu Santo, mi hermano. Significa que usted y yo debemos acercarnos a la palabra de Dios por la guía del Espíritu Santo para buscar el reino de Dios y no tener aspectos legalistas en mi vida. Quiero aclararle qué es ser legalista. Lo primero, legalista no es buscar una actitud santa ante Dios. Eso está bien, hermano. Si usted quiere ser santo y se cohíbe y prohíbe algunas cosas en su vida por buscar la integridad y agradar a Dios, eso no está mal, hermano. Eso no es legalismo. Usted está agradando a Dios. ¿Qué es el legalismo, hermano? Es cuando usted se pone cargas a su vida que no están en la palabra. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no la interpretamos bien. Porque cuando usted y yo nos acercamos y entendemos lo que queremos entender, lo que otros nos dicen, hermano, usted y yo ponemos en nuestra vida cosas que lo único que van a hacer es amargar nuestra vida. Tengo que quitar de aquí, quitar de allá, hacer. Y mi hermano, ese no es el objetivo de la vida creyente. El objetivo de buscar el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, eso es algo que debemos también tener en cuenta. Siguiente paso que quiero darles se encuentra en... Vamos a ir a Lucas 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 26 al 30. Aquí se está hablando del joven rico y hay una pregunta allí que hacen los discípulos con esta frase que conocemos en el versículo 25. Dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cómo hacemos para entender esto, mi hermano? Acá hay una pregunta, después de que ven el testimonio de este joven rico que guardaba los mandamientos, que era un hombre muy íntegro por decirlo así, el Señor Jesús le dijo, pues venda lo que tiene y déselo a los pobres y sígame. Él no estuvo dispuesto a hacer esto. Entonces los discípulos vieron en él, pues wow, este hombre siendo como es, como obedece, como ha hecho a través de su vida, pues hombre, entonces ¿quién puede ser salvo? Pues Jesús les dice, bueno, es que no es por sus medios, sino que solo por medio de Dios. Porque para Él sí es posible. Esto nos da la certeza, mi hermano, de que la salvación es de Dios y por eso nosotros no tenemos mérito alguno en ella. Y por eso Pedro le dice, bueno, nosotros hemos dejado posesiones y te hemos seguido. Y el Señor le responde toda esta serie de características, casa, padres, hermanos, mujeres, hijos, que lo dejan por el reino de Dios, bueno, recibirá mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. ¿A qué voy con esto, mi hermano? Para buscar el reino de Dios tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, sin reservas. Para buscar el reino de Dios hay que estar dispuesto a dejarlo todo y por lo tanto a obedecer, hermano. No sirve de nada que yo intente buscar y hacer la voluntad de Dios si no quiero obedecer. Es necesaria la obediencia. Y la obediencia solo puede venir a través del amor. ¿Usted por qué cree que los discípulos dejaron sus quehaceres de inmediato y fueron a seguir a Jesús? Porque creyeron en Él y tuvieron amor por Él. Aunque muchas veces vaciló su fe, su amor, su credibilidad, como hombres comunes, mi hermano, estuvieron dispuestos a dejarlo. Cuando usted y yo buscamos el reino de Dios, mi hermano, tenemos que estar dispuestos a dejar muchas cosas. ¿Por qué enlaza esto con Lucas 12, donde está el afán y la ansiedad? Mi hermano, es simple, porque el mundo está acostumbrado a buscar, a poseer, a tener, y el Señor nos invita a dejar, a seguir. Entonces, es algo que está totalmente opuesto. Y por último, mi hermano, vamos a ir a Lucas
capítulo 9, aquí mismo en Lucas, capítulo 9, el versículo 2 dice, bueno, leamos desde el 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mi hermano, este último punto es simplemente, si usted busca el reino de Dios, también debe proclamarlo, también debe predicarlo. Una vez usted conozca la salvación de Dios, que es tan amplia, mi hermano, como le digo, estos 4 puntos que le he dicho, no es nada comparado a todo lo que comprende la salvación de Dios. Y si usted conoce a Dios y ha tenido la oportunidad de acercarse a Él por fe, pues mi hermano, el proceso debe seguir. Si yo lo aprendí, pues lo enseño a otro. Si el reino de Dios, si Jesucristo se mostró a mi vida a través de su palabra, pues yo le muestro la palabra a otros. Yo sigo propagando el evangelio, mi hermano. Esto que hacemos ahora es una manera de aprovechar la tecnología, de que cada uno de nosotros sea edificado por la palabra de Dios. ¿Y por qué no hacerlo también con personas que no lo conocen? Si usted conoce, como he escuchado decir al pastor Freddy, pues invite, dígale, envíele el mensaje, usted mismo predíquele con su testimonio primeramente, hermano, porque si usted busca el reino de Dios, usted quiere agradar a Dios, usted quiere obedecer a Dios y eso le va a llevar a obedecer, a tener una vida de testimonio. Y créame, mi hermano, la mayoría de gente tiene un concepto del cristianismo es por lo que usted y yo somos y no por lo que muchas veces diga la Biblia. Generalmente la gente juzga el cristianismo y toma prejuicios en cuanto a él por lo que ven en nosotros. Así de simple, ellos no tienen que ir a la Biblia, hermano, ellos tienen que verlo a usted y a mí que somos creyentes y decir, ¿eso es un creyente? Pues yo tomo mis conceptos acerca de lo que es ser creyente. Entonces, mi hermano, tenemos la oportunidad en esta noche de acercarnos al reino de Dios. Volviendo a Lucas 12, ya para terminar, el Señor responde esta pregunta, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor amplía todo esto respondiendo, no es necesario buscar, tener, sino que es mejor dejar y seguir. Ese es el propósito de nuestra vida como creyentes. Hermanos, somos peregrinos, somos extranjeros y no hay propósito en que busquemos las cosas de aquí, porque el Señor, si ve que su corazón y su mente está concentrada, enfocada en la palabra de Dios, sea el tiempo que sea, mi hermano, esto es regla para toda la vida, el Señor le sustentará en lo demás. Y este es el aspecto que debemos tener, mi hermano, esto es lo que debemos hacer. Busquemos el reino de Dios, estemos dispuestos a obedecerlo, permanezcamos en la fe y proclamemos a otros, interpretemos la palabra de Dios para que no sea carga nuestra vida, sino que sea una bendición. Esto, mi hermano, lo podemos concluir de la siguiente manera. Un creyente debe estar consciente de que su necesidad es conocida por Dios. Por lo tanto, no debe estar sujeto a los afanes ni a las preocupaciones, sino que por la fe está enfocado en la salvación de Dios, disfrutando de ella con una vida de integridad y santidad, obteniendo de este modo la paz y tranquilidad que solo Dios nos puede dar. Mis hermanos, la invitación que nos hace el Señor es busquemos el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad nuevamente de acercarnos ante ti y entender, Señor, que nuestra seguridad no está, Señor, en los bienes, en la salud, en lo que tenemos, ni siquiera en la familia, Señor, ni siquiera en las personas, sino que está en ti, Señor. Y Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de este pasaje nos enseñas que el afán y la ansiedad no deben estar presentes en un creyente, sino que deben ser, Señor, cosas que nos apartemos de ellas y tengamos la tranquilidad en nuestros corazones, la paz que produce la salvación que tú nos has dado, Señor. Te glorificamos, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Señor, porque, Padre, el mensaje del reino de Dios eres tú, Señor. Así que, Padre, exaltamos
a tu Hijo Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque en nuestra vida han habido afanes, Señor, porque permitimos que el miedo que puedan haber en los medios televisivos, en las redes sociales, invada nuestra mente, Señor, sino que permitas que nuestras vidas, Señor, se enfoquen en ti, en el reino de Dios, en tu palabra. Ayúdanos a permanecer, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a ser formados cada vez más como tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a disfrutar de la salvación que nos has dado. No nos permitas ver la salvación y vivir esta vida aquí en la tierra como si fuera prohibiciones, como si fueran una serie de reglas, Señor, sino que podamos disfrutar de la salvación y aprender a entender que hay gozo en obedecerte, Señor. Hay gozo en seguirte. Hay gozo en dejar las cosas por ti, Señor, porque aunque es paradójico, Señor, si dejamos las cosas por ti, tú nos das todo, Señor. Te damos honor y gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra en esta noche. Amén. Amén. Bueno, quiero despedirme de todos los hermanos en las diferentes ciudades, los hermanos de mi iglesia, a los que estén solos en sus casitas, a las parejas, a las familias, a los niños, pues les seguimos invitando a que puedan edificarse por medio de la palabra de Dios en los días siguientes, mi hermano, y también le animo a que usted en su vida personal también se edifique con su familia por medio de la palabra de Dios, por medio de la comunión con Dios. Entonces, un cordial saludo para todos, un saludo para los niños, Dios les bendiga. Adiós.